Ah, están esperando para entrar. Ujú. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en el espacio del foro de conversatorio del Departamento de Psicología Jurídica. Hoy contamos con la presencia de la querida, estimada colega y amiga Irene Loyacono, que nos va a hablar sobre la temática de una mirada desde la ética, ¿no? Debemos recordar, tener presente siempre que la ética es uno de los pilares de nuestra actividad profesional. Ana, ¿querés presentar a Irene? Bueno, como no, con mucho gusto. Bueno, Irene es psicoterapeuta individual de familia y de pareja, tiene una larga trayectoria en el servicio del Policlínico de Lanús, fue presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, ha hecho muchos cursos y muchas ponencias en congresos, sí, forma parte del equipo de asistencia, es supervisora desde hace muchos años que nos acompaña. Fue miembro del Tribunal de Ética de la Asociación de Psicólogos, eh, 4 años. En el 2015, del 2015 al 2017 compartimos el Tribunal de Ética con Irene, Carlos, estaba yo y dos colegas más. Y luego Irene estuvo una temporada más y después se retiró. Así que, bueno, vamos a escucharla. Te damos la palabra, Irene. Bueno, gracias. Gracias, Ana, y gracias, Carlos. Bueno, hoy nos reúne una, una mirada desde la ética. La ética es un tema que suena medio intimidante en general, ¿no? Que casi nos invita a ponernos pomposos, a vestirnos de toga y a recibir una serie de mandatos un poco intimidantes. Sin embargo, como decía Carlos, la, la ética, las cuestiones éticas están continuamente imbricadas en nuestra conducta cotidiana, desde que tenemos uso de razón, las, eh, somos capaces de distinguir entre, no sé qué dice, a ver, estamos, sí, Dios. Sí, desde que tenemos uso de razón, les decía, y nos tenemos capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, entonces somos seres éticos. ¿M? Y cuidar de la ética, de lo correcto de nuestras acciones, forma parte de la vida y es lo que nos hace ser buena gente. En esta época, la cultura más bien nos dice, haz lo que quieras, en lugar de decirnos, fíjate lo que haces. Pero fíjate lo que haces es lo que nos convierte en buena gente. Por eso vamos a tratar de seguir esta mirada desde la ética en nuestra profesión, en la psicología. Les voy a pasar, les voy a compartir, no, así acá estamos, un PowerPoint que nos va a ayudar a seguir la charla. Eh, ética,
Vamos a ver cómo hacemos. Bien. Ética remite a moral, moral a ética. Parecerían palabras que son sinónimos. Las dos tienen la misma raíz en su origen, no la misma raíz, el mismo significado en su origen, que es costumbres. Moral viene de mores en latín y ética viene de ethos en griego. En un principio eran similares, pero con el tiempo fueron adquiriendo connotaciones diferentes. Moral más bien se refiere a lo que es correcto, lo que es bueno, en un lugar y un tiempo determinados. Es decir, para una sociedad, en un momento determinado, algo es bueno, pero eso puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, a principios del siglo XX, convivir un hombre y una mujer sin estar casados era algo inmoral. ¿Sí? Hoy en día eso no se considera inmoral. ¿Sí? Bien, como costumbres, usos dominantes en un momento dado y en una cultura dada, son estudiadas, la moral es estudiada por la antropología, la psicología social y la sociología. Mientras que ética, tiene más bien que ver con qué es lo que consideramos bueno y malo y por qué. Entonces, como tal, es una pregunta más bien filosófica. Es la que se pregunta por qué es lo que hace bueno algo y por qué lo hace bueno o malo. Y hace referencia a la posición subjetiva. Como tal, una persona puede estar o no de acuerdo con la moral dominante en la sociedad en que vive, en el momento en que vive. Pero puede tener una posición subjetiva de diferenciarse, no estar de acuerdo con la ética dominante, con la moral dominante y sin embargo ser ético. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra sociedad se acostumbra estacionar en doble fila. Pero alguien puede decir, no, estacionar en doble fila está mal, además de porque me pueden poner una multa, porque perjudico a otros y entorpezco la circulación, por ejemplo. Entonces, eso es un posicionamiento subjetivo que frente a una costumbre o a un uso que se considera normal, aceptable, una persona puede decir eso no. ¿Mm? O un político, no aceptar sobornos. ¿Mm? O un policía, no aceptar sobornos, por ejemplo. Bueno, todos lo hacen. ¿Sí? ¿Estamos entonces? De todas maneras, en el habla coloquial se usa moral y ética como sinónimos. Bien. Otra palabrita en relación a lo ético es la moralina. Según la Real Academia Española, moralina es un discurso moral, superficial, falso, rígido y simplista. Por ejemplo, usar las mujeres pollerita corta favorece que sean violadas. ¿Sí? Entonces, no te pongas pollerita corta. ¿Sí? O lo que dijo el otro día un ministro o alguien del gobierno, los estudiantes que toman las facultades terminan siendo subversivos, poniendo bombas y produciendo la represión estatal. ¿Sí? Es decir, lo que sale del uso dominante de las convenciones usuales produce un resultado catastrófico. ¿Sí? Escándalo y se pronostica un final terrible. Aquí tenemos que tener cuidado con la autoayuda, porque la autoayuda tiene mucha moralina. En cuanto a que, por ejemplo, esto de
Si querés, podés. Si no te va bien es porque realmente no querés. Entonces ponete de acuerdo. ¿Sí? Entonces la culpa de ser pobre, de ser infeliz, de no tener pareja, es tuya. ¿Sí? Termina esto que parece algo tan positivo y tan constructivo, termina siendo algo condenatorio para mucha gente que, teniendo en cuenta las condiciones, los matices, la situación en que vive, que son todas cosas que condicionan la conducta y que afectan la conducta, nuestra conducta ya no somos aquel sujeto consciente y racional del siglo XIX. Ahora estamos hablados, estamos definidos y determinados e influenciados por las condiciones en que nacemos, por la organización política en que vivimos, por un montón de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? No tengo feedback, pero bueno. Aunque sea, háganme así. Sí, perfecto. Bien, hasta aquí estamos hablando de las personas comunes, digamos, en cuanto a personas, se espera que tengamos un comportamiento ajustado a las normas, a lo bueno, a lo ético. Ahora, como psicólogos tenemos algunos preceptos específicos y eso nos pone en contacto con otra palabra que tiene que ver con la ética, que es la deontología. Esta palabra la inventó Jeremy Bentham, es un filósofo inglés del siglo XIX y principios del XX, juntando deon, que es deber, con logía, que es estudio. Entonces, la deontología es un código de cómo conducirse. En ese sentido, todas las profesiones tienen un código deontológico que también se llama código de ética, ¿sí? Y es específico para cada profesión. Entonces, se formula, después vamos a ver algunos detalles, se formulan el código profesional, que en general lo hace el colegio de la profesión, en este caso el colegio de psicólogos, que es quien maneja la matrícula. En nuestro caso, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, no tenemos todavía colegio de psicólogos, porque la nación, recuerdan que la ciudad de Buenos Aires era un territorio nacional que dependía del gobierno nacional. Entonces, cuando se declaró la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la nación no delegó el poder de policía sobre las profesiones. Hay solamente un colegio de escribanos y de abogados, creo, en Buenos Aires, pero de médicos no hay, de psicólogos tampoco. La matrícula la maneja el Ministerio de Salud de la Nación. De todas maneras, nuestra Asociación de Psicólogos de Buenos Aires tiene su código de ética que tiene como función orientar a los profesionales en el sentido de ayudarles a discriminar situaciones difíciles, a manejar situaciones difíciles y a discriminar qué cuidados tienen que tener para proteger, digamos, por un lado, orientar a los profesionales, por el otro lado, proteger a los usuarios de abusos, negligencias y malas praxis de los profesionales. Además, ese código cuida también el prestigio de la profesión, cuidando la credibilidad y la seriedad de la práctica profesional, y se actualiza periódicamente, o debería actualizarse periódicamente.
todos los códigos de ética o deontológicos de los colegios, cada provincia tiene su colegio, son más o menos parecidos porque se han copiado unos de otros, y también de los códigos de Madrid y del código de Estados Unidos, de la Asociación de Psicólogos Americanos. Fíjense estas palabras: razonable, prudente, cautela, cuidado, buena fe. Todas estas palabras las podemos encontrar en los códigos. Criterio profesional, análisis detallado y cuidadoso, causa justa, bien mayor. Es decir, con esto quiero llamar la atención sobre que la materia sobre la que legislan los códigos deontológicos es muy compleja. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no se pueden abarcar todas las situaciones particulares que pueden darse en la relación entre un psicólogo y su consultante o el quien utiliza sus servicios. Y también, para evaluar cada conducta hay que tener en cuenta la situación, los condicionantes y una serie de cosas. Entonces, en todos los códigos de ética abundan este tipo de palabras. Como les decía, nuestra profesión éticamente está regulada por el Código de Ética de ABBA, que es obligatorio para sus asociados. El Código de Ética de FEPRA, Federación de Psicólogos de la República Argentina, que también es un orientativo, y hay además, para hacer una buena praxis, hay que conocer además las leyes generales que regulan las prácticas de salud mental. En CABA tenemos la ley 448, sancionada en el 2000, y a nivel nacional, que también afecta a CABA, la ley nacional 26.657 de salud mental, sancionada en 2010. Todo esto, todos estos códigos y las leyes están en internet, las pueden encontrar, así que no las vamos a ver en detalle. Vamos a ver un poco los principios que guían estos códigos. En primer lugar, uno de los principios generales de los códigos es el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas. Se supone que el psicólogo tiene que ser una persona que respete esos derechos y esa dignidad de las personas. Esto implica el consentimiento informado, la confidencialidad, el secreto profesional, y digamos los buenos modales o el cuidado de la relación con el paciente. Otro principio tiene que ver con la competencia profesional, con el deber del psicólogo de estar bien formado en las disciplinas que le competen. Debe conocer, formarse y conocer las teorías y las técnicas que utiliza en su trabajo. Esto tiene que ver con usar marcos teóricos y técnicas que estén validados por asociación científica legítima, quiere decir universidades o sociedades legítimas serias e importantes. Por ejemplo, un psicólogo no debería sostener el SAP, el síndrome de alienación parental, ¿sí? Eso es una categoría que no está validada por ninguna sociedad científica importante. Otro es la integridad. Bueno, la integridad tiene que ver con ser buena gente, ¿no? Es decir, no tener comportamientos engañosos, no mentir, ser respetuoso con los honorarios, lo económico de la relación terapéutica o de otro tipo, no mentir en los informes,
no alterar las pruebas para sostener las propias hipótesis en investigación, etc. Responsabilidad profesional, esto tiene que ver con que el psicólogo debe promover el desarrollo de la psicología y respetar a los colegas también. Aquí hay una serie de pautas también de no, si una persona está atendida o en tratamiento por un psicólogo, otro psicólogo no puede intervenir ni tomar en tratamiento a esa persona, eso se considera una falta ética. O hacer críticas al trabajo de otro psicólogo sin fundamento, también. Digamos, esas, mover influencias para afectar el concurso profesional para cargos públicos, por ejemplo, perjudicando a un colega, digamos, ese tipo de cosas son faltas éticas. Bien. También estaría en responsabilidad profesional el hacer anuncios falsos, digamos, publicidad falsa, prometiendo resultados o promocionándose de una manera no veraz. Y también los códigos hacen referencia a la responsabilidad social del psicólogo, es decir, que el psicólogo tiene que ser un buen ciudadano, respetuoso de las leyes en general, con una conducta proba en general, y preocuparse de actividades o elementos que favorezcan la salud mental de la población. Y también se espera que el psicólogo colabore en casos de catástrofes o de situaciones, digamos así, excepcionales que sean requeridas por las autoridades públicas. Esto es, digamos, serían como los principios que toman en cuenta los códigos para formular una serie de normas o de pautas de conducta. Les comento algunos ejemplos de casos sancionados por faltas éticas. En Catamarca, hace unos cuantos años, hubo un llamado de Fuerzas Armadas para seleccionar aspirantes y había que hacer 3.500 evaluaciones. Y se hizo un convenio, una especie de convenio con el Colegio de Psicólogos de Catamarca, y encontraron que un psicólogo había hecho 50 evaluaciones por día y había pedido un 25% del arancel propuesto por el colegio. Es decir, esto era una competencia desleal con sus compañeros, y además 50 evaluaciones por día no podían haberse hecho según las reglas del arte por una sola persona. Entonces el colegio lo sancionó. Aquí que el psicólogo demandó al colegio por la sanción, que le suspendieron la matrícula un tiempo, y ganó. Con lo cual el colegio se vio involucrado en una importante deuda, porque era, digamos, la demanda implicaba una indemnización monetaria, ¿sí? Este es un caso. En Tandil, el colegio sancionó a una psicóloga porque fraguaba diagnósticos como que había abuso sexual infantil intrafamiliar en casos de disputas por tenencias, ¿no? Los padres disputaban y ella encontraba signos de abuso para darle la tenencia se supone, al padre, ¿sí?
Eso fue en el 2010. En Misiones, el colegio sancionó a una psicóloga. Esto fue un escándalo nacional, salió en todos los diarios, en la época de la sanción de la ley del aborto. Esto no, perdón, en Misiones, no, eso era en Santa Fe. El colegio sancionó esto a una psicóloga que en sus redes promocionaba asesoramiento a los aspirantes para dar respuestas correctas a unos test de selección para las fuerzas de seguridad, ¿no? Digamos, esto es una falta de ética, digamos, difundir las respuestas correctas o los comportamientos para sortear test psicológicos. Aquí, entonces, esto es lo del aborto. El colegio sancionó a una psicóloga por intromisión en tratamiento que estaban realizando otros colegas y persuadir, siguiendo sus propias convicciones religiosas, a una niña de 11 años que estaba embarazada a raíz de una violación para que no aborte. Esto fue en el 2016 y el colegio la sancionó con 6 meses de suspensión de la matrícula. La psicóloga, que formaba parte de una ONG contraria al aborto, demandó al colegio o apeló en la justicia a esa decisión del colegio y en primera instancia le dieron la razón. El colegio apeló a la Suprema Corte de Santa Fe y la Suprema Corte le dio de nuevo la razón al colegio, digamos, con un fallo muy, muy taxativo, diciendo que era escandalosa el fallo de esa primera instancia y ordenando que se volviera a juzgar el caso. Aquí este es uno que descubrió Carlos en Cava, donde la Cámara Civil condenó a un psicólogo a indemnizar en el 2016 con 50.000 pesos, que era bastante en su momento, por inducir a una paciente a pelearse con otros miembros de su familia, además violar el deber de confidencialidad, porque atendía a toda una familia, cada uno por separado, le hacía escuchar la grabación de una sesión de uno de los hijos al otro hijo, y hasta compartía cuentas bancarias con uno de los familiares, de donde se había sacado dinero para su uso personal, ¿no? Digamos, esto es un estropicio ético directamente. Bien, esto es entonces para saber que el código no tiene solo que ver con, bueno, ser una buena gente y cumplir las normas, sino que puede haber una sanción que puede llevar a o tener que indemnizar económicamente a alguien o perder la matrícula o estar suspendida la matrícula, ¿sí? Bien. Perdón, estos también claramente son profesionales que no supervisan y deben hacer clínica solamente porque es como que están muy encerrados en su labor y sin contacto con otros profesionales. Y se creen impunes también, ¿no? Digamos, porque digamos, este último caso es alguien que no tiene noción de un comportamiento profesional, ¿no? Digamos, hizo un enchastre ahí, pero digamos, aquella psicóloga que entró al hospital haciéndose pasar por una psicóloga de la Secretaría de la Municipalidad y se metió a convencer a la nena, bueno, ¿qué estaba pensando esa chica? Esa chica era una psicóloga joven. Estaba pensando que porque ella pensaba que era terrible abortar, tenía derecho a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un poquito estas normas, ¿no? El consentimiento informado. ¿Qué tiene que ver el consentimiento informado? ¿Con qué tiene que ver el consentimiento informado?
tiene que ver con el respeto a la autonomía de los pacientes. Entonces hay que informarle acerca de las características del tratamiento, que puede llegar a sentir cierta incomodidad o trastornos al ir enfrentando temas conflictivos, bueno, qué puede durar el tratamiento, acerca del costo, si hay otras alternativas, qué pasa con la cancelación de sesiones. Digamos, esto es relativo. Digamos, uno podría pensar que nunca un paciente está totalmente informado de lo que va a pasar, ni cuando es operado, ni cuando comienza un tratamiento, porque no se puede transmitir todos los detalles de lo que va a pasar. Pero tiene que ver con que el profesional se baje del pedestal de ser Dios que puede hacer cualquier cosa y establecer una relación de cierta mayor paridad para hacer las cosas en forma colaborativa con su consultante. El consentimiento informado no es solamente para, para tratamientos psicoterapéuticos, también se usa el consentimiento informado en casos de investigación, en casos de evaluaciones, en casos de pericia, ¿sí? Si Tiene que no, ver, Irene, también tiene que ver esto con otra ley, que es la ley de los derechos de los pacientes. Hay una ley que especifica cuáles son los derechos de los pacientes, donde queda claro que el paciente no se somete a lo que el médico considera mejor, sino que tiene que dar, no, el caso típico es la persona que se tiene que operar, tiene una cirugía, necesita una transfusión y sin esa transfusión se va a morir y el paciente tiene derecho a decir que no, por la razón que sea. Yo no lo puedo obligar a operarlo, sí, ¿no? O sea, sí, la buena praxis es decirle lo que tiene que hacer, este consentimiento, lo que va a pasar, si lo hace y si no lo hace. está. Sí, sí, Ahí citaron la ley, supongo que es esa, no la tengo presente el número, pero si la citaste seguro la quien sí. citó fue correcto. Después Yo la puse ahí buscamos. en el chat, no sé si es esa o no, es la ley, la 26.529 que habla de los derechos del paciente en relación con profesionales e instituciones de la salud. Y ahí Es tenés un esa. montón de códigos que hablan, está diciendo ella. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Bueno, si el paciente o la persona con la que estamos interactuando fuera un incapaz por déficit cognitivo o por ser un menor de edad, entonces el consentimiento informado lo tiene que dar el responsable o el tutor. En la práctica, el consentimiento informado también funciona como protección del profesional ante posibles demandas legales de los pacientes, ¿sí? Y digamos, muchas veces se instrumenta con una actitud de lo que se haya llamado medicina defensiva o psicología defensiva, que es precaverse de posibles juicios de mala praxis, ¿no? Que también empiezan a verse en nuestro medio, ¿sí? Cosa que antes casi no existía. Ay, Bien. Irene, me hiciste acordar, vos te dijiste, si la persona es incapaz, por ahí el tutor tiene el consentimiento, pero no tiene el consentimiento absoluto. Sí, claro. En un caso, yo trabajé hace muchos años en nefrología en el Sanatorio Güemes, cuando era la Catedral de la Medicina, en trasplantes, y había dos hermanos, uno era autista, el otro era el exitoso profesional que sostenía a la familia. Tiene una insuficiencia renal crónica, necesita un trasplante y el donante es el hermano que es más compatible. Eligen al hermano, pero el hermano era autista.
nosotros hacíamos la evaluación del donante y del receptor, y bueno, y rechazamos porque porque era autista. Los padres, que eran los tutores, daban el permiso. Fue a la justicia y el juez determinó que no podían. No recuerdo bien el fallo, pero decía algo exactamente como una persona que había perdido todo y no disponía de nada, lo único que disponía era su cuerpo y que ningún otro, por más que estuviese legalmente autorizado, podía disponer de eso. O sea, Por eso, esos son casos extremos que justamente son los que em, nos ponen ante la dificultad, ¿no? Porque, digamos, no es todo claro, ¿sí? Yo les digo, bueno, si es incapaz de accionar, es el tutor. Eso es en términos generales, pero justamente hay casos específicos, digamos, también hay posibilidad de que un chico de 12 o de 13 años sea escuchado también en lo que quiere, ¿no? Y no decidan solamente los padres. ¿No? En los casos de tenencia, digamos, y de juicios que tienen que ver con las familias y los divorcios. Es decir, estas son consideraciones generales. Después hay que tener cuidado, mirar el caso, observar cuidadosamente, ser prudentes, ¿sí? Bien. Otra cosa que tiene que ver con el respeto a los consultantes es la confidencialidad. Se considera que todo lo hablado en la relación entre psicólogo y su consultante tiene la cualidad de confidencial. Esto quiere decir que tiene que ser mantenido en secreto profesional, ¿sí? Aquí tenemos algunas situaciones que complican la cosa. Por ejemplo, en casos de historia clínica digital, ¿sí? Cuando la historia clínica es un papel o una computadora, propiedad del terapeuta, donde él registra sus datos y que solamente puede ver él, no hay problema. Pero cuando la historia digital es de una institución, que en general las historias clínicas digitales son porque es una institución o un hospital o una clínica privada, estos datos del paciente o del usuario pueden estar abiertos a unos ojos que no son los del profesional, hasta pueden estar abiertos a personal administrativo. Entonces, lo que es ético es poner en esas historias clínicas solamente datos muy escuetos, indispensables, y en todo caso, si son necesarios más datos para tomar alguna decisión que tenga que ver con la salud del paciente, habrá una comunicación personal. También se levanta el secreto profesional en caso de riesgo grave para sí, es decir, cuando hay una amenaza seria de suicidio en la persona o hay peligro para terceros, ¿no? Digamos, alguien que dice, tengo tanta rabia, lo voy a matar a mi marido, lo voy a matar a mi mujer, y digamos, el psicólogo puede entender que eso no es ay, yo lo mato, sino que hay una posibilidad de llevar eso al acto. Si hay orden judicial también, si un juez ordena el levantar el secreto, el profesional tiene que levantar el secreto específicamente sobre el tema en cuestión, no tiene que abrir toda la conversación y lo manifestado por la persona de que se trate, sino solamente aquello que tenga que ver con el asunto en cuestión, para lo cual el juez necesita saber algo de lo que pasó en la terapia o en esa interacción entre el psicólogo y la persona. También en caso de que haya un delito.
hay obligación de denunciar. Y el psicólogo se entera de que hay violencia de género, la ley de violencia de género obliga también a denunciar. También puede levantar el secreto el psicólogo o la psicóloga si tiene que defenderse judicialmente por una demanda del paciente o de la persona que requirió su servicio. También específicamente acerca de lo que fuere que es el tema de la demanda. En pericias y psicodiagnósticos, mantener el secreto es medio contradictorio, porque la pericia o el psicodiagnóstico se hace para que un otro tome alguna decisión de tratamiento, de indemnización, de culpabilización, de seguros, etc. Entonces, hay que avisarle al periciado o al psicodiagnosticado con anterioridad de estas cosas, de que los resultados, si bien los resultados, el material crudo del test y los resultados pertenecen a la persona que los produjo, van a ser presentados ante quien haya pedido ese psicodiagnóstico o esa pericia. Irene, Sí, hay dos cuestiones acá. sí, Una, se pone en el fuero civil, es el actor el que pide la pericia, el que sí, pide, entonces ya hay un consentimiento implícito, porque él es el que pide que se lo sí, evalúe en la parte. Yo sufrí un accidente de tránsito y después hice una sí, sí, depresión, una fobia, entonces pido que se muestre el daño, que se muestre cómo estoy dañado y que se transmita. En el fuero penal es distinto. Por ahí el penal es el juez el que ordena la pericia al posible. Ahora, él se puede negar, como en el caso de los rugby, que se mm, negaron a la pericia psicológica. ¿Recordás el caso? O sea, el juez ordenó y ellos se negaron. Entonces se aceptan. O sea, porque está el consentimiento informado. Si yo no lo autorizo, aunque lo ordena un juez, no me pueden evaluar. claro, pero allí, digamos, no hay secreto porque no se produjo la pericia, Claro. ¿sí? No hay secreto a resguardar, ¿sí? Está bien, sí, sí. Digamos, claro, es diferente si la pericia la pido yo para obtener un beneficio sobre eso o si me pide el otro para evaluar. Bien. ¿Qué pasa en la supervisión? En las supervisiones perdón, en pericias o psicodiagnósticos también puede, digamos, si en el transcurso de la pericia o el psicodiagnóstico el paciente cuenta o la persona cuenta algo que no tiene que ver con la pericia, uno no va y le cuenta, digamos, puede haber también confidencialidad sobre otros temas, por ejemplo, si tengo que hacer un psicodiagnóstico acerca de déficit cognitivo de una persona, y esa persona me cuenta de una infidelidad que tiene con su esposa o con su esposo, yo no voy a divulgar eso porque no hace al fondo de la cuestión, ¿sí? O sí, no sé. Pero eso es otra cuestión. En caso de supervisiones, cuando uno supervisa, bueno, cuenta el crudo de la sesión. Y entonces allí está faltando el secreto profesional. Pero, digamos, allí en la supervisión lo que se está buscando es una mejor praxis y perfeccionar lo que uno puede hacer y además está compartiendo eso con otro profesional, con un colega. Entonces, Que no hay también mantiene el secreto profesional. O sea, se mantiene todo
en Claro, una burbuja y es en beneficio del paciente, porque cuanto más claridad puedo tener a través de una mirada más experta o que tenga mayores posibilidades, va a ser en beneficio del paciente. exactamente. La supervisión, el secreto profesional, incluye al supervisor. Y si es una supervisión grupal, incluye a todos los participantes en la supervisión. Y además se aconseja enmascarar un poco al paciente que se está supervisando para favorecer su anonimato, ¿no? Y no se habla de su nombre real, se le pone un nombre de fantasía. Eh, el secreto profesional también tiene que ver con el cuidado de los registros que el terapeuta hace, ¿no? El terapeuta, sobre todo cuando el terapeuta trabaja en una institución, ¿qué pasa si se va de esa institución? ¿Qué pasa con sus registros? ¿No se los lleva o se los lleva? ¿Quedan en la institución? ¿A cargo de quién? ¿Quién custodia esos registros? ¿Mm? Y en general se aconseja conservar durante 5 años los registros clínicos. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Vayan haciéndome las preguntas o las dudas que les queden. Así vamos haciéndolo más ameno. Bien. Otro gran tema de la ética profesional son las relaciones duales. Gabriela levantó la mano. Ah, bien, perdón, te escucho. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Irene? Un gusto escucharte. Bien, Me llamó mucho la atención esto que dijo Carlos. Quería saber si esto en el fuero penal es siempre así, de que cuando el juez ordena una pericia psicológica, la persona puede negarse a hacerla. ¿Eso es siempre así? ¿Cuál es el protocolo para eso? ¿Cómo es el tema? Porque me imagino que tiene que haber algo a seguir, si no, en el fuero penal nadie se haría la pericia psicológica. ¿O cómo Nadie está funciona? obligado a declarar contra sí mismo. lo que pero esto también es como el test de ADN. Si alguien se niega a hacerse el test de ADN, está confesando, es lo mismo que decir yo soy el padre. ¿Sí? Claro, Ok. ¿Sí? eh, ahí se ve en muchos casos, Maradona por ahí se negaba a hacer el test de ADN, y bueno, entonces se supone que Claro, se supone que es cierto, o sea, por qué te opondrías? O sea, pero no se lo puede obligar a hacer un análisis de ADN, un análisis de sangre o una evaluación psicológica. claro. Sí, sí. Pero eso Perfecto, gracias. ya no compete al psicólogo. ¿Sí? Si el juez ordena una pericia y la persona dice no, no me quiero hacer la pericia, bueno, el psicólogo queda fuera de allí. Eso es un tema que tramitan los abogados y que tiene que ver con las chicanas y las estrategias defensivas que tienen los abogados. ¿Sí? Y Perfecto, gracias. Y lo otro, Irene, que te iba a decir es que te estaba escuchando, bueno, desde el inicio me parece un tema súper interesante, pero cuando mostraste vos estos casos, estos pequeños casos que nos contaste de lo que ocurrió, pensaba que si bien uno, no sé si en todas las universidades, nosotros, por ejemplo, en la Kennedy tenemos la materia ética, me acuerdo que una profesora nos dijo que va más allá de lo que uno aprende, sino que tiene que ver con la cuestión ética personal, digamos, con lo que la persona es. La ética no se puede aprender, que está bueno que uno aprende un montón de cuestiones de leyes que las desconoce, obviamente uno no tiene por qué conocerlas, pero hay ciertas cuestiones que uno escucha de otros profesionales psicólogos y te hace cuestionarte si es una cuestión de no saber o realmente es una cuestión ética personal. Como que va mucho más allá de todo lo que uno aprende, que está buenísimo y que uno lo tiene que aprender. Sí, Pero hay un sí, bagaje propio bueno, que tiene que estar, digamos, si está o no está, no se puede aprender eso. ¿Coincidís con eso? sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso les decía al comienzo que se trata de ser buena gente, ¿sí? Antes de ser psicólogo, ¿sí? Y que digamos, digamos, los mandatos éticos tienen que ver con algunas cosas que por ahí uno podría no darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, esto del secreto profesional en supervisión. Vos
por ahí no te das cuenta de que estás violando el secreto profesional y que el supervisor tiene que mantener el mismo secreto que vos, ¿no? Porque, digamos, por ahí no te das cuenta. Pero, digamos, tener relaciones comerciales, bueno, ahora vamos a ver relaciones duales, pero, digamos, digamos, melonear a los pacientes, o ejercer influencia dominante sobre los pacientes, o dejar colgados pacientes, o ser negligente en un informe psicológico. La mujer me iba a Pablo. No sé Sí, quién claro, habla. son cuestiones que ya van, exceden a lo que uno conoce o no conoce. Gracias, Irene. Y también abarca a las conversaciones que tienen en los colectivos y en los bares, en que a viva voz están hablando de los pacientes y cuando yo les marco, dicen, no, pero la gente no sabe, no los conocen. Pero dicen, pero ¿cómo? Mi psicólogo también está hablando de mí en Claro, un eso, bar. fíjate, eso tiene que ver con lo que veíamos de responsabilidad profesional, de cuidar el prestigio de la profesión. Exactamente. El psicólogo tiene que tener una posición respetable, ¿sí? ¿Sí? Digamos, se me perdió, A la integridad y la dignidad de la otra persona. Esto no claro, tiene que digamos, ser. decir, lo que es la decencia, ¿no? Ser un ser decente, quiere decir ser honorable, respetuoso, ser digno. Es decir, porque, digamos, si vos estás riéndote de un paciente, completando con otro en público, estás mostrando un background de la población, de la profesión, donde sí, el psicólogo te dice, pase, pase, está bien, y después se caga de risa de lo que decís, de lo que dijiste. Entonces, la gente, ¿qué imagen va a tener del psicólogo? Una ¿Sí? psicóloga que atendía en un edificio donde vivía, bajo una vez y veo que sale del ascensor, bueno, acompaña a una persona afuera y hace entrar a otra y le dice, "Ah, perdóname que te hice esperar, pero vos no sabés lo que tiene los problemas que tiene esta mujer, porque esto, aquello y lo otro". Y dice, yo me imaginaba en el ascensor, bueno, de eso encontramos. Claro, Y hay que... claro. Está hablando de la paciente que se fue a la paciente que está subiendo. Pero son fallas gravísimas. Son fallas, pero digamos, pero ahí es por desconocimiento, yo creo. Es una persona que no se ocupó de darse cuenta de que tiene un deber de secreto. Y entonces cuenta como si fuera un amigo, se encuentra, qué sé yo, la vecina del quinto con la vecina del octavo. Claro, como un comentario de la peluquería, ¿sí? Y no, no es así. Por eso Bien, decía al principio que es un pilar de nuestra profesión, la ética. El cómo tratamos, nos vinculamos con el otro, con la responsabilidad profesional, la competencia profesional que hablábamos, que tiene que ver con la capacitación y formación continua, permanente, con la supervisión, ¿no? Todo esto forma parte de la ética y forma parte nuestra actividad profesional en todas las áreas. sí, sí, es así. Hay un Josefina, chat y Josefina levantó la mano. Sí, buenas tardes. Hola. Primero, valorar muchísimo la charla, me encanta la exposición, está siendo muy clara, muchas gracias. Quería hacer una pregunta puntual. ¿Esta cuestión ética también alcanza a determinado tipo de evaluaciones en la práctica de la clínica? Por ejemplo, yo otra vez estaba, una persona muy querida mía, conocida, me comenta que sin haberlo relatado, ni dicho, ni manifestado, ni dar indicios de esto, su psicóloga le dijo, ¿vos no habrás sido abusada sexualmente? ¿Eso se puede comprender como una falla en la ética o una falla en la información directamente de la práctica?
A ver, no entendí bien la situación. Había una persona Claro, en ella tratamiento venía y su hablando, psicóloga le preguntó si no había sido, si no habría sido. sí, Hasta ahí es una no pregunta. es la primera vez que lo escucho, la verdad, sinceramente, no sobre ese tema, sino sobre esas formas de consultar cuestiones no relatadas. Bueno, vos sabés que con los temas de abuso intrafamiliar, vos sabés que la mayoría de los abusos son intrafamiliares. Sí. Y digamos, y ahora hay un montón. ¿Qué pasa? Que hay un montón. Es más, son más perversos los padres y los tíos y los abuelos. No, lo que pasa es que ahora se puede hablar de eso. Y parecería que ya los pacientes de Freud habían sufrido abuso sexual. Y él terminó diciendo, mis histéricas me mienten, ¿sí? Entonces, de allí es que se había aconsejado en su momento que en el interrogatorio inicial figurara esa pregunta. ¿Usted alguna vez sufrió abuso? ¿Usted alguna vez sufrió bullying? ¿Sí? ¿Usted alguna vez sufrió violencia? Como una de las, así como tuvo enfermedades graves, sufrió la pérdida de algún ser querido, digamos, mudanzas, digamos, como un ítem más de la anamnesis que se le hace a la persona al iniciar, ¿sí? Ahora, si después, en el transcurso de un tratamiento, de repente la psicóloga te dice, ¿y vos no habrás tenido un abuso? Podríamos preguntar, a ver, ¿en qué te basás para pensar eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Eso es una interpretación? ¿Es simplemente una pregunta? ¿Es una ocurrencia que tuvo la psicóloga? ¿La psicóloga está conectada con eso o estuvo leyendo la noche anterior? Ustedes saben que las preguntas que hacemos en sesión dependen de lo que estuvimos leyendo la noche anterior. Hay De la una serie que psicóloga. vimos en Netflix. ¿Cómo? De la serie que vimos en Netflix. O de la serie, No, sí, ahora de la serie que vimos en Netflix. Hay un artículo muy simpático de Slutsky que dice cómo uno, según lo que estuvo leyendo, la teoría que está leyendo en ese momento es que interpreta los mismos datos, ¿sí? Pero Entonces, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la persona, a veces la víctima del abuso tarda en reconocerse como víctima. sí, exacto, por eso lo pregunto, por eso lo O se pregunto. demora. Una paciente me cuenta que su hijo fue abusado por un primo, o sea, un sobrino de ella, un primo. Y ya había hablado de este abusador, había hablado de las características, él siempre hablaba que era como muy ganador, un tipo muy... Ahora, cuando surge esto, la pregunta que yo hago es, probablemente no fue el único que averigüe. Entonces, comienza a averiguar y otra prima le pregunta si le pasó algo con este primo y al principio dice que no, después da vuelta y no sé, que a veces jugaban y después termina reconociendo un abuso. Porque, sí, porque en la so- temática del abuso uno siempre tiene que estar atento y tiene que tratar de develarla. Ok, Y como mencionó Irene, la ley dice que si uno tiene conocimiento, lo tiene, o que tiene denunciar. conocimiento, sospecha, bueno, tiene que por ahí sacarse la sospecha. Hay que ver el contexto, cómo se dio, pero por ahí no es que No, esté no, mal. obviamente, lo consulto más que nada porque obviamente comprendo que es procedimiento, corresponde, aparte también para el bien común del paciente, si hay alguna cuestión de estas cosas,
sino que tengo que ver con el tema de la ética y el momento en que se plantea. Esta persona después requirió una intervención psiquiátrica para contención por el exceso de angustia que le significó la intervención del terapeuta, ¿no? Entonces, por Sí, eso pero pregunto si ahí puede considerarse una cuestión ética. claro, no sé si podríamos decir que eso es una cuestión ética, podría ser una falla técnica. Exacta, Ahí eso, está. Muchas esa gracias. De es lo que iba a timing, decir. o digamos, porque uno podría decirle, ¿vos sufriste un abuso? O uno podría preguntarle, ¿vos tenés sospecha de haber sufrido un abuso? Es otra cosa diferente. Ah, perfecto. ¿Entendés? O Para comprender el hay concepto. algo en la Perfecto. historia tuya de, digamos, vos tenés recuerdos de algo, esto te relaciona con algo, ¿sí? Digamos, tenés que ver quién es la persona, cómo es, cuánta angustia le va a causar, porque la idea no es causarle angustia, si bien algunas angustias no pueden evitarse en los tratamientos, pero la idea es ayudar a la persona, ¿sí? Entonces, hay veces que el abuso queda muy sepultado y no se, digamos, a veces algo roza ese circuito y aparece por ahí a los 50 años. Tenía una paciente que a los 50 se dio cuenta que su abuela había abusado con ella durante años porque le daba alcohol, ella dormía con la abuela en la misma cama y la abuela todas las noches la tocaba y le daba alcohol. Y eso lo había suprimido de su conciencia. Y a veces pasa que dudan de que haya sucedido, ¿Sí? piensan que es una fantasía ¿Sí? y porque o que es un delirio, ¿no? Porque pacientes me han dicho, ¿no? Como que es preferible estar loco que eso haya sido real. Sí, Pero coincido con Irene, por ahí más que una falla ética, por ahí fue como una falla técnica, por ahí sí. una Perfecto. cuestión Igual era la consulta más que nada como para poder también delimitar esta diferencia más allá del tema que haya provocado esta situación, ¿no? Como a veces en realidad más que una falla ética es una falla técnica. Claro. Muchas gracias, clarísimo. No. Bien. Relaciones duales. ¿Relaciones duales a qué se refiere? Se refiere a mantener, además de la relación profesional, mantener algún otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, y el problema es cuando ese otro tipo de relación puede incidir en el juicio profesional o en la eficacia del tratamiento o de la evaluación que estemos llevando a cabo. ¿Qué tipo de relaciones pueden ser? Bueno, desde ya las relaciones sexuales, que están absolutamente prohibidas en la relación entre psicólogo y consultante, relaciones románticas, relaciones de amistad, relaciones familiares, relaciones comerciales, laborales, cualquiera. Si, digamos, a ver, si supongamos un vecino me pide hacer terapia, tengo que evaluar si ese vecino conoce detalles de mi vida y escucha cómo me peleo con mi hijo, con mi marido y que protesto, ¿verdad? Y eso va a estropear mi figura profesional, entonces no lo puedo tomar. Si el vecino es alguien con el que apenas me cruzo alguna vez porque vive en otro edificio y nos saludamos a la mañana, podría ser que no estuviera afectado el juicio profesional o la eficacia del tratamiento. Es decir, que hay que ver en cada caso. ¿Por qué es esto? Que no son Irene, una pregunta. Había un periodo en donde se liberaba la parte romántica. Este, un tiempo, hay un tiempo. Sí, ahora vamos a ver eso. Ah, bueno. Sí. ¿Por qué es esto de las relaciones duales?
la relación entre un psicólogo y su consultante, especialmente la relación terapéutica, pero también digamos, la mayoría de las otras relaciones, de evaluaciones, en pericias, en psicología institucional, es una relación asimétrica, digamos. El profesional está revestido de autoridad y la persona que consulta está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, no son relaciones simétricas, son relaciones asimétricas. Entonces, hay mucho riesgo y hay que tener mucho cuidado para que no haya una explotación, un dominio, un maltrato, etc. Un sometimiento. Entonces, sometimiento. Dominio, sometimiento. Además, es una relación muy compleja, ¿no? En la relación terapéutica, fíjense ustedes, tenemos que tener cierto aprecio por nuestro paciente, pero tenemos que mantener la distancia profesional. Tenemos que respetar la autonomía y la autodeterminación del paciente, pero tenemos que influir para que cambie, ¿sí? Es decir, estamos siempre en una situación paradojal, que tenemos que hacer dos cosas diferentes al mismo tiempo. Entonces, no compliquemos el campo con, además, una relación extra. A no ser, por ejemplo, ¿podemos ser terapeutas de dos hermanos en simultáneo? No. A no ser que estemos en un enfoque familiar, donde estemos viendo a distintos miembros de la familia y a la familia en su conjunto, y podamos garantizarnos a nosotros la omniparcialidad, es decir, hacer alianzas con cada uno de la familia. Pero a la vez tenemos que pensar que si somos el terapeuta individual de dos hermanos, ¿qué les pasa a ellos fuera de la sesión? ¿Van a entrar en competencia? ¿No les va a importar? ¿Se van a poner celosos? ¿Se van a tirar las interpretaciones del terapeuta por la cabeza? ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? Digamos, no está totalmente prohibido atender a miembros de la familia, pero depende cómo sea la familia, depende el momento y depende de la calificación del terapeuta. ¿Sí? Esto se extiende, lo de las relaciones duales, a los familiares, bueno, recién hablamos de los familiares, y a las relaciones cercanas del consultante. Es decir, ¿puedo atender a la amiga íntima de mi paciente? No. ¿Puedo atender al amigote de mi paciente con quien sale de joda y va al fútbol? Y no. No, porque si hay una relación muy cercana, también se empasta la relación terapéutica. ¿Puedo hacerme socia de la íntima amiga de mi paciente? No, no conviene, porque puede perjudicar. Entonces, en casos de que se dé, supongamos, una atracción importante entre terapeuta y paciente, ¿qué tiene que hacer el terapeuta? Derivar a su paciente. ¿Mm? Si el paciente o la paciente se enamora del terapeuta, bueno, este es un amor de transferencia que se puede trabajar como cualquier sentimiento. Pero cuando la relación es mutua, la atracción entre paciente y terapeuta o la atracción por parte del terapeuta hacia su paciente es importante, hay que derivar al paciente, ¿sí? No se puede trabajar así. Y lo que decía Carlos del tiempo, hay códigos que indican que no vale, porque digamos la trampita que se ha hecho muchas veces es el psicólogo varón se enamora de su paciente, entonces le dice,
yo estoy enamorado de vos, no podemos seguir el tratamiento, te derivo. Y entonces, a la semana siguiente dice, bueno, ahora ya no soy más tu terapeuta, podemos tener una relación. Digamos, eso no es serio, porque, digamos, la relación asimétrica continúa. Entonces, algunos códigos plantean que tienen que pasar 5 años después de suspendido el tratamiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los psicodiagnósticos y test desde el punto de vista de la ética? En primer lugar, hay que tener muy en claro que los test y las técnicas de exploración psicológica son dispositivos indirectos. Digamos, por ejemplo, nadie sabe qué es exactamente la inteligencia. Y sin embargo hay un montón de test que miden la inteligencia. Un psicólogo llegó a decir, bueno, la inteligencia es lo que mide mi test. Entonces, medimos indirectamente, con lo cual esa medición nunca es apodíctica, nunca es absolutamente certera. Generalmente es aproximada. Los test están validados, son válidos y se usan porque algo que ver tienen, pero como efecto de pronóstico absoluto, tenemos que tener cuidado. Tenemos que revisar la validez de la fundamentación. ¿Por qué decimos que los test de la revista Para Ti o de la revista Caras no son serios? Bueno, porque son una serie de preguntas que más o menos tienen que ver con lo que pretenden estudiar, pero no necesariamente están estandarizados. Es decir, para que un test sea válido, tiene que estar estandarizado. Esto quiere decir, probadas las preguntas, la forma de las preguntas en una población determinada y ver qué resultados da y si esto es congruente con otros test validados o con los resultados, si sirven para pronosticar, si las preguntas sirven para evaluar lo que dicen que evaluar, etc. Es un arduo trabajo la construcción de un test. Y los test, a su vez, se validan sobre una población determinada. Por ejemplo, se pueden validar sobre la población de Buenos Aires. Ahora, si nosotros después tenemos que medir a una población rural del Chaco Profundo, seguramente no nos va a servir ese baremo que hemos hecho sobre la población de Buenos Aires, porque las preguntas no van a ser tan familiares para aquella población, o porque el tipo de tareas que le pedimos no sirven para medir, no están coordinadas con las habilidades desarrolladas en esa población. ¿Se entiende esto? Lo deben haber estudiado, se supone, esto en técnicas de exploración psicológica. Y otro tema con los psicodiagnósticos es la obsolescencia. Los test suelen envejecer, algunos mejor que otros. ¿Por qué? Bueno, porque las conductas cambian, las formas de estimulación que recibimos los humanos son otras. Hoy todos decimos, bueno, que las escalas de maduración de los chicos están totalmente corridas, ¿no? Los chicos aprenden en Buenos Aires. Con la estimulación que reciben, aprenden a leer y escribir mucho antes, digamos, desarrollan muchas habilidades que antes no se desarrollaban por el tipo de estimulación que reciben. Y aquí también figura lo de las relaciones duales, ¿no? Es decir, no puedo tomar un test a mi familiar y pretender que eso sea absolutamente válido, ¿no? O puede, digamos, como esa psicóloga que todos los test a sus amigos le daban como favoreciendo a lo que ella quería demostrar. Bien. Y otra cosa ética en psicología es el mal uso, ¿no? El mal uso de la disciplina o de su trabajo. Por un lado está el uso, como habíamos dicho ya, por profesionales psicólogos de técnicas o modelos teóricos que no están validados por instituciones científicas. Si el psicólogo utiliza técnicas como, por ejemplo, o
o modelos como las terapias New Age en general, el tarot, las constelaciones familiares, el SAP, el secreto, los registros akáshicos, un psicólogo que utilice esto le otorga a estas técnicas y a estos modelos una validez científica que no tienen. Y entonces está transgrediendo éticamente los fundamentos y la seriedad de la disciplina y de la profesión. Y por otro lado, bueno, hay otros mal usos, ¿no? Por ejemplo, en marketing, digamos, todo lo que se hace, lo que hacen los programadores tomando en cuenta los aportes de la psicología para favorecer la adictividad de los jueguitos electrónicos o de las pantallas, tendríamos que preguntarnos si eso es ético o no ético, pero en fin, es un tema gordo. Bien, para terminar quería mostrarles algunos dilemas éticos, para que los manejemos un poquito entre nosotros, los zarandiemos un poco. Hubo una investigación muy interesante en el 2006, la publicaron en Mar del Plata, Ana María Hermosilla, Gustavo Liberatori, Marcela Lozada, Pablo de la Sabia y Anaís Sanata, hicieron una investigación preguntando a 100 psicólogos de distinta orientación teórica y de distinta antigüedad en la profesión, planteándole algunos dilemas éticos y preguntándoles qué harían. Yo tomé esos dilemas, ¿no? Uno es este. A los 6 meses de iniciado el tratamiento, un paciente padre de los niños pequeños relata en sesión que periódicamente ata y golpea a sus hijos, causándoles heridas considerables que él mismo cura para no hacer público estos actos. ¿Qué debería hacer el terapeuta y por qué? Escucho. Considero que debería denunciar porque hay riesgo para terceros. ¿Sí? ¿Cómo? Digamos, fíjense, aquí tenemos que pensar. Y menores. Yo denuncio. Hay menores en riesgo, seguro. Esto tenemos que pararlo, ¿sí? O tratar de pararlo. Tenemos que tener cuidado de cómo denunciamos esto, porque podría volvérsenos en contra diciendo el paciente negando todo y diciendo que nosotros inventamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llega? Digamos, tenemos que tener pensado la estrategia de cómo llegar. Primero, si el paciente lo trae a sesión, por ahí hay alguna posibilidad de trabajo psicoterapéutico con eso. Digamos, tenemos que pedirle que cese inmediatamente de esto, porque no hay otra manera de proseguir el tratamiento, ¿sí? Mientras tanto, trabajar con él. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo iba a decir eso. Primero, no se le puede advertir al paciente que lo que me estás contando, yo no lo puedo dejar pasar. No sé, es re difícil porque el secreto profesional está en el límite, pero No, el secreto profesional, cuando esto es un delito. Entonces, el secreto profesional se levanta, ¿sí? Ahora, no podemos decirle, me dijiste eso, ahora voy al juez y te mando a la policía, porque nuestro deber también es cuidar a esa persona también. Digamos, el tipo está en tratamiento. Habría que ver si viene a tratamiento para enmascarar su conducta. Digamos, tenemos que evaluar un montón de cosas, ¿sí? Pero lo cortés no quita lo valiente. Es decir, tenemos que ver si es posible trabajar sobre esto, pero también denunciar o buscar otra parte de la familia que pueda proteger a estos niños. Porque ¿qué pasa con la mamá de estos chicos? ¿No ve que los chicos están lastimados? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Si este señor es apartado, ¿qué pasa con la economía de la familia? Entonces tenemos que tratar, no es tan sencillo como ir a la policía, a la comisaría y denunciar.
sino que tenemos que tratar para mejor cuidar a esos niños, de que haya una contención. ¿Se entiende? Gabriela, levantaste la mano. ¿Qué tenías para...? Sí, no, lo que iba a sumar es que el paciente en este caso sabe claramente que lo que está haciendo le genera daño porque dice que él mismo cura las heridas para no hacer público los actos. No es una persona que no tenía ni idea que lo que estaba haciendo era un daño hacia No, los no, hijos. no, no, claro, claro. Acá hay un daño que se está infringiendo y que la verdad que se espera que se haga daño y se intenta tapar también. Ahora, ¿cómo se hace? Tu pregunta me descolocó porque de hecho es algo que está buenísimo y requiero aprender porque uno se va a cruzar con estas cosas y no tengo ni idea cómo se sigue. Uno aprende que estas cosas hay que denunciarlas, que se levanta el secreto profesional y demás, pero cómo se sigue a partir de ahí no tengo ni la más Para pálida eso idea. también están los colegios y las asociaciones profesionales. Vos podés ir a pedir asesoramiento en tu colegio o en tu asociación. Bien, gracias. ¿Acaso Josefina levantó la mano? Sí, Josefina, te escucho. Estás muteada, Josefina. Perdón, me olvidé. Igualmente, en el marco de la ley de la protección de los derechos del niño, eso está totalmente reglamentado. O sea, se supone que más allá de que uno protege a su paciente como corresponde, la denuncia se tiene que realizar y efectivizar a la brevedad, Sí, sí, porque se supone que el riesgo es real y evidente y que los chicos están pagando un precio a esto que no les corresponde por su nivel de vulnerabilidad. Entonces, eh, se ordena la denuncia, porque ante el derecho legítimo de un niño prevalece siempre el del niño y el de un adulto. Et- sin duda. Ahora, hay que tener cuidado con los extremismos, porque el derecho Mm. primordial del niño, a veces por defender al niño, el niño termina judicializado en un instituto. ¿Sí? ¿Sí? Hay algunas veces que es la mejor solución, pero hay que asegurarse de que esa sea la mejor solución. ¿Sí? En lo Ok. posible, en lo posible. Sí, sí, son puntos de vista, absolutamente. Yo no voy a cuestionar su idoneidad en ese aspecto, obviamente, pero se supone que la ley así lo establece con claridad. Sí, sí, claro. No, no, la denuncia la vas a hacer siempre. Ah, ¿Sí? ok, No, no, yo no estoy perfecto. hablando de no denunciar, ¿sí? Sino de buscar la manera de llegar a la denuncia de una manera que proteja también a los niños, ¿sí? Ah, No solamente que cese el maltrato, sino sino tener en cuenta cómo sigue después del maltrato, de cesar el Claro, ¿qué es maltrato. lo que pasa después de la intervención? Yo es que, recuerdo un sí, y docente a mí, español, un español que vino a dar una charla en un congreso, después de un café decía que no sé si era en un aeropuerto, en un bar, hay una situación de violencia en una pareja donde el hombre maltrata a la mujer y él interviene y se inicia una discusión y bueno, y se calma ahí. Ahora, cuando él se va, se arrepiente, porque dijo, esto pasó ahora, pero cuando llega a la casa la va a matar a golpe. No, a lo que quiero traer es que las consecuencias, no, hizo lo correcto, salió a defender, pero se dio cuenta que, bueno, el otro que se tuvo que callar la boca y se sintió humillado, se le va a cobrar, ¿no? Él se dio cuenta después. Por ahí la Mm. manera de intervenir hay que ser como muy, no es tan fácil. No, 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 no es fácil, hay que tener cuidado y pensarlo bien y en todo caso asesorarse, consultar, ¿sí? Evaluar con otros. ¿M? Bien, ¿hasta qué hora tenemos? Y estamos ahí ya, orillando. Bueno, vamos uno más. Una más.
Un terapeuta se siente fuertemente atraído por su paciente y percibe que su sentimiento es correspondido. ¿Qué debería hacer el terapeuta y por qué? Bueno, esto un poquito ya lo dijimos. En Está claro principio para todos. derivar. Hay que derivar, ¿no? Sí, en principio derivar. Y después, Y esperar 5 años para seguir la Claro, de consulta. acuerdo a lo que vimos. No, me parece que también ahí es una cuestión a supervisar, más allá de que el paciente ya esté Sí. derivado. No sé, yo en lo particular pienso, si me pasara a mí, trataría de, por un lado, trabajarlo en mi terapia personal y por otro lado, supervisar qué pasó, qué me pasa, no sé. ujú, sí. Nadie está libre de que eso le pase, ¿no? Es decir, podría ser que te pase. Ahora, hay que evaluar por qué a uno le pasa y por qué justamente tiene que enamorarse de un paciente, ¿viste? Habiendo tanta gente en el mundo. Bueno, terminamos con esta. Un psicólogo docente Perdón, universitario. Irene, acá hay una pregunta. ¿Y le dice a Perdón. la paciente o no? ¿Cómo? Acá hay una pregunta de Mercedes Ardiles. ¿Y le dice a la paciente o no? Se le dice a la paciente, y sí, si tenés que interrumpir el tratamiento y la vas a derivar, tenés que darle algún motivo, ¿sí? O le das, digamos, si la paciente no se dio cuenta, cosa difícil para una mujer no darse cuenta si el otro tiene interés, tiene otros intereses. Eh, eh, digamos, hay que tratar de hacer la derivación también, hacer la derivación de una manera que sea constructiva, que no dañe a la paciente, ¿no? O al paciente, porque también esto le puede pasar a una terapeuta mujer, ¿sí? Entonces, uno podría decirle al paciente o a la paciente directamente que está confundido, que siente cosas que no corresponden y que entonces no va a poder seguir el tratamiento, que ya no tiene ninguna culpa, sino que es un problema del terapeuta. O podría decirle que le va a ser imposible seguir trabajando con ella por algún otro motivo. No están dadas las condiciones para continuar en un tratamiento. Claro, pero digamos, no están dadas las condiciones para continuar y que no sea interpretado como que sos un queso y no quiero trabajar con vos, ¿no? ¿Sí? Claro. Eso es importante también, que no sea lesivo para la persona que es derivada. Claro. Yo tengo una profesora de acá de la Kennedy también, siempre nos dice que lo ideal cuando no sabemos qué decir, es decir que por cuestiones personales va a derivar a ese paciente, pero no dar una justificación de nada. Si va a perjudicar el siguiente tratamiento, dice que no hay que dar la justificación, simplemente decir que por cuestiones personales se va a derivar. Fin. ¿Sí? Es una manera parca y que eventualmente lo trabaje en su próximo terapia, que es lo que le pasó con esa explicación no explicada, ¿sí? Bien, pasamos al último. Un psicólogo docente universitario se siente fuertemente atraído por una alumna con la que interactúa semanalmente y percibe que su sentimiento es correspondido. ¿Qué debería hacer el psicólogo y por qué? Ahí hay más bien una cuestión institucional, ¿o no? Porque no es el psicólogo de la alumna, es Sí, el son los dos docente. y son los dos mayores de edad. Sí, es un psicólogo docente, en función docente con una alumna. Me parece que ahí hay más ¿Es una una cuestión relación institucional. simétrica? No, ¿Es una no, para relación nada. simétrica? Para nada, no. Pero me parece que tampoco, no es que va a dejar el cargo ni va a actuar. Me parece que hay algo más allá de la ética, hay algo legal que también prohíbe ese tipo de relaciones institucionalmente. No sé si es en todos lados así, pero por lo general en el marco universitario es bastante común que se prohíba ese tipo de relaciones. Y también es bastante común que esas Que relaciones se den. sucedan.
Es que me parece, pregunto, ¿no? ¿Acá no son dos adultos mayores y responsables? Pero la No, relación es no son asimétrica. dos adultos mayores y responsables porque es una relación asimétrica. El profesor está revestido de un halo que lo hace ver alto, rubio y de ojos azules. Y ¿Sí? aparte es el profesor Pero el que eso es evalúa, sí, pero más eso es allá de un todo esto. ideal, me parece que se le está poniendo a un docente cuando hoy en día los docentes universitarios son iguales que los alumnos. Me parece que esa relación asimétrica es de No, una pero pará, formación muy, de una forma, justamente de una educación formal que ya en la universidad me parece que se desarma bastante. pero André, el docente es el que te está evaluando, o sea, tiene el Sí, poder en este lugar hay una y cuestión bueno, ética. y Lo que sí, digo es que, es una ¿qué relación debería hacer asimétrica. Está bien, pero la pregunta que dice ahí es ¿qué debería hacer el terapeuta y por qué nada si no es terapeuta? Es un docente. En todo caso, jugará la ética de esa alumna No, que quiera perdón, probar está, así. Y digamos, es un error el terapeuta, ahí tendría que haber dicho el psicólogo, ¿sí? Claro, el profesor, sí. El Porque no es profesor. el profesor no es terapeuta. por eso, Ahora, no, no. fíjense, eh, esto es la ética, es el terreno de la ética, ¿sí? Donde hay cosas que están claras y cosas que están límites, ¿sí? Y hay dilemas éticos a cada rato, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, digamos, a mí no me parece que un profesor tenga que mantener una relación romántica con una alumna o una profesora con un alumno, ¿sí? Bueno, fue el caso de Macron, por ejemplo, y todavía siguen juntos, ¿no? Este, bueno, a veces sale bien o no, no sé. No, y también, hola, una cuestión que, por ejemplo, a mí me ha gustado por ahí algún profesor o alguna profesora para que sea mi terapeuta y siempre también pensaba, espero a que no sea más mi profesor si lo quiero elegir como terapeuta, no mientras me está evaluando. Claro, Esa es sí, la otra sí, cosa que se puede dar. sí, sí, claro, claro, sí, bien. Bueno, para terminar, les diría que conocer y cumplir los códigos de ética es necesario para beneficio de quienes solicitan nuestros servicios, para evitar posibles sanciones, como vimos, para ser buena gente, ¿sí? Y para consolidar nuestro prestigio como profesionales, ¿sí? Que tan vapuleados estamos los profesionales en este momento de nuestra querida patria. Así que les agradezco mucho la atención y las preguntas y Em, terminamos aquí mi disertación. Si alguien quiere hacer más comentarios. Preguntas, yo tengo comentarios, aportes. un comentario solamente, no para usted, Irene, muchas gracias, muy clara, muy precisa, me gustó, pero más para Carlos. Me tengo que retirar a buscar a mi nena en el jardín. Quiero saber lo siguiente. Primero, si este Power va a estar disponible en el WhatsApp, porque está muy claro y está muy bueno para el trabajo que tenemos que armar. Y segundo, si se puede solicitar de alguna forma el programa de esta práctica por WhatsApp también. Por mi parte no tengo problema en pasarles el WhatsApp. De todas maneras, estamos grabando esta clase. ¿Está bien? Bien, si vos pasame el Power, se lo paso PDF y lo comparto con los alumnos. Bueno, Gracias, Carlos. ¿Y el programa Gabriela de la... levantó la mano. ¿Es nuevo? ¿Querés hacer una pregunta, Gabriela? Sí, pero era con respecto al TP, puedo esperar hasta que terminemos si Ok. quieren. Bien. ¿Qué, decías algo más, Andrea? No, esto, si se podía después enviar vía WhatsApp también el programa, que es lo que estaba pidiendo, el programa de la práctica, el programa entero de la práctica. Porque nosotros tenemos que presentar unos informes en la universidad y es necesario ciertas informaciones y necesitaríamos el programa de la práctica. No tenemos un programa porque lo vamos resolviendo
tenemos la indicación que le damos a la Kennedy de lo que vamos a trabajar, que son las generalidades de los temas que están dando, pero no está armado como pensamos que es un trabajo que tienen que hacer ustedes, dar cuenta de... Sería todos los temas que estuvimos viendo a lo largo de la cursada. Bueno, gracias. Bien. ¿Y Gabriela? Sí, bueno, primero Irene, muchísimas gracias, la verdad que clarísimo y me parece súper importante que hablemos estas cosas que van, como decía hace un rato, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo es uno, con lo que aprendió y con lo que uno ya trae en su historia, pero hay un montón de cuestiones que uno tiene que aprender y que uno desconoce, así que gracias por eso. Súper, súper interesante. Y bueno, y le quería preguntar a Carlos y a Ana María con respecto al trabajo práctico final que tenemos que hacer, como todavía nos quedan 2 encuentros más, si ya se puede ir presentando para los que tenemos que rendir ahora en diciembre en las primeras fechas, o si tenemos que esperar para presentarlo sí o sí a que terminen las jornadas. Tiene que esperar a que terminen la cursada. Son 2 clases Muchas más. gracias. Son 2 clases. Se lo pueden Sí, sí, tener perfecto. Lo podés tener listo. precocinado, lo dejas en el freezer, dejas que macere Perfecto. bien y te presenta. Van a tener 10 días aproximadamente entre la finalización y la fecha de entrega. O sea, estuvimos hablando de la ansiedad. Bueno, antes estuvimos hablando de la ansiedad con Irene, con el apuro, con si ya lo tenés más o menos cocinado, lo dejas ahí que se macere, que lo adobás así y uno lo va, va tomando mayor sabor. Pero es importante que vean todo lo que tenemos para mostrar. Bueno, Gracias. agradecemos Irene, ha sido un Muy lujo, claro. Les clarísimo. agradezco la invitación Es también. un punto importante a tener en cuenta esta mirada que nos trajiste. Bueno, nos vemos en la próxima. Pueden ir retirándose. Irene, quédate con nosotros unos minutos más. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. gracias a todos. Chao, muchas gracias.